¿Cómo me debo, pues, relacionar con ellos? ¿Cuál ha de ser mi actitud ante sus ataques? Y aquí hay que recordar que aunque estamos en una guerra, ellos no son nuestro enemigo, el enemigo es el diablo. A ver, ¿por dónde se empieza a ganar una guerra? Pues invadiendo el territorio enemigo, invadiendo las tinieblas. Llénales con tu luz, Efesios 5, versículos del 7 al 14. Y el propósito en los versículos anteriores era saber si habíamos llegado, si estamos llamados al reino de los cielos. Si el propósito en los versículos anteriores era saber si habíamos sido llamados al reino de Dios, o sea, estas personas que no practican eso como un estilo de vida, el de hoy será saber cómo podemos conciliar nuestra vida cristiana con las relaciones que tenemos que tener con personas que no lo son, que no son creyentes. ¿Cómo vivir, pues, una vida cristiana entre ellos sin fracasar? ¿Cuál ha de ser nuestra misión? Y este contraste entre lo que hay que hacer y lo que no, Pablo nos lo va a mostrar con la imagen de la luz y las tinieblas, entre lo que es y lo que hace la luz y lo que son y lo que hacen las tinieblas, y cómo vencer en esa batalla entre la luz y las tinieblas. Lo echamos en una botella agua y aceite, lo primero que vemos es que se mantienen separados, ¿verdad? ¿Lo habéis visto? El que desconoce la naturaleza del agua y del aceite podría pensar que si agitamos la botella, el agua y el aceite podrían llegarse a juntar y ser una sola cosa. Incluso cuando lo hacemos nosotros parece que el agua y el aceite se unen en un solo elemento. Pero en cuanto dejamos reposar la botella nos damos cuenta que solo era una ilusión óptica, porque al cabo de unos pocos segundos el agua y el aceite se vuelven a separar. Lo que esto nos muestra es que aunque mientras agitábamos la botella nos parecían una misma cosa, pero en realidad el agua y el aceite siempre estuvieron separados entre sí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros vemos porque somos luz, pero vivimos en un mundo que está inmerso en las tinieblas y que no ve. Y es aquí donde salta la chispa. ¿Cómo puedo relacionarme con las personas que están en tinieblas? Peor aún, ¿cómo debo tratar a las personas que no solo están en tinieblas, sino que me invitan a hacer las obras de las tinieblas? Primera parte. El pecado que tengo que evitar y por qué. Versículos 7 y 8, primera parte. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. A lo que debemos decir no. El pecado que hay que evitar. El problema al que tenemos que enfrentarnos. El primer paso que significa decir no es el versículo 7. No seáis, pues, partícipes con ellos. ¿En qué no debo participar? Bueno, Pablo nos lo dijo el domingo pasado en los versículos 3 y 4. Vamos a volverlos a ver. Dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Versículo 5, primera parte: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. ¿Y por qué? Versículo 6. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, versículo 7, que es el que estamos viendo, no seáis, pues, partícipes con ellos. En estos versículos Pablo nos dice que no nos dice que no podemos hacer cosas con ellos, con los que no creen. Lo que nos dice es que no podemos participar con ellos en determinadas cosas, cuando estamos en el trabajo, en la escuela o en la calle. ¿Podemos trabajar en la misma empresa? Pues claro. ¿Podemos estudiar en las mismas universidades? Hombre, pues claro. ¿Y podemos salir con ellos y hablar? Pues en determinadas ocasiones, claro que sí. Podemos trabajar en la misma empresa, pero no podemos robar o participar con ellos de las mentiras para conseguir ciertos negocios o para realizar más ventas. Esto lo entendemos, ¿verdad? La avaricia es otro pecado a evitar cuando estamos trabajando con ellos. También las relaciones sexuales ilícitas, como lo es la fornicación, ¿no? O sea, el adulterio, las relaciones sexuales fuera del matrimonio entre compañeros de trabajo, etc. Claro que podemos trabajar con ellos, pero cuidado.
Podemos estudiar en las mismas universidades, pero no podemos participar con ellos de esas aficiones o de esas actividades que sabemos que van contra el carácter de Dios practicando la inmundicia. Podemos salir con ellos y hablar con ellos, ¿no? Si trabajamos con ellos y estudiamos con ellos, pero lo que no debemos hacer es fundar una empresa con ellos o enamorarnos de ellos, porque eso es un yugo desigual y la palabra lo prohíbe. Nos dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Piensas que el Señor nos quiere prohibir ciertas cosas para fastidiarnos? Lo que Él quiere es que seamos felices y no nos vayamos por el barranco. Lo que Él nos prohíbe son las cosas que Él sabe que nos van a perjudicar. Mirad, hay unas palabras de Moisés en Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es todo ello un sermón, ¿no? Son las últimas palabras de un líder antes de entrar en la tierra prometida, un líder que no iba a poder entrar. Son unas palabras para recordarles ciertas cosas y advertirles de otras que Dios le había revelado. Dios le había revelado ciertas cosas y en Deuteronomio vemos cómo Él, en una especie de sermón, se las explica. Y hay un consejo muy curioso que, aunque parece muy simple, contiene una gran sabiduría. Mientras Moisés les advierte que no tienen que mezclar cosas incorrectas, les dice que una de esas mezclas que no tienen que hacer es la siguiente. Les dice, no ararás con buey y con asno juntamente. No ararás con buey y con asno juntamente. Deuteronomio 22:10. Un buey tiene una envergadura y un asno otra. Un buey tiene una fuerza y un asno otra. Un buey tiene unas virtudes y un asno otras. Y un buey tiene unos defectos y un asno otros. Todo eso va a hacer que el trabajo de arar sea un martirio si lo hacen juntos. Hay cosas al inicio de nuestra vida cristiana que no sabemos, pero que Dios nos las dice para que las sepamos. Y si el Señor ha prohibido ciertas costumbres y prácticas, no debemos discutirlas aunque no las entendamos, ni quejarnos, porque seguro que no son buenas para nosotros. ¿Por qué? Pues porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Por nuestro bien debemos obedecer y no ser partícipes con ellos en aquello que son tinieblas y que no procede de la sabiduría de Dios, sino del error del diablo. No seáis, pues, partícipes con ellos. Antes éramos tinieblas, militábamos según la carne y lo que nos guiaba era nuestra propia opinión. ¿Sí? ¿Qué hacíamos? Lo que nos dictaba nuestra propia opinión, pero ahora somos luz. Ahora no ignoramos la verdad que está en Cristo y sería estúpido seguir la mentira de un corazón engañoso para estrellarnos en esta vida y no llegar a la vida eterna. Antes éramos tinieblas, pero ahora no. Y después de habernos quitado ese vestido sucio y viejo, gracias a que el Espíritu Santo ha renovado nuestro entendimiento, ahora nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios y que anda en luz, más aún, que es luz.